Muy buenas tardes a todos los presentes y les expreso también mi gratitud por acompañarnos en esta interesante presentación que va a hacer una colega arqueóloga de Chile sobre un tema que ustedes ya han conocido por la información que Luz Caicho, nuestra encargada de la zona arqueológica Caral, ha transmitido. Marcela Sepúlveda, como nosotros mismos de la zona arqueológica Caral, viene trabajando en el aspecto de gran importancia de aplicar una visión multidisciplinaria para el análisis de los materiales que a través del trabajo arqueológico venimos los especialistas haciendo. No nos quedamos solo en las excavaciones. Nosotros también, como ella y su interés como arqueóloga, ha sido de que los materiales puedan ser analizados por diversos especialistas y poder desde la arqueología tener acceso a la información diversa que nos permita conocer diversos aspectos del sistema social de las sociedades nuestras en el pasado. Es una información que nos es necesaria para el conocimiento de la sociedad en el presente. No podemos seguir pensando lo que nos transmitieron cuando llegaron a colonizar esta parte del mundo, que acá vivía la gente como niños y que necesitaban ser conocidos. Eso es falso. Una de las 6 más antiguas del mundo ya se empezó a vivir de modo organizado y a generar conocimientos en diversos campos para mejorar las condiciones de vida. No es que hayamos sido menos, las condiciones humanas fueron similares en el desarrollo que se fue dando en esta parte del mundo y en particular en la civilización de Caral. Ellos, del territorio megadiverso del Perú, que hasta en el presente no se tiene en cuenta para poder generar las condiciones de vida adecuadas y no sigamos pues promoviendo la migración como nosotros que trabajamos en el área rural, escuchamos a los padres decir, hijos tienen que irse de acá y siguen viviendo en esa parte, van a seguir siendo pobres como nosotros. Eso no ocurrió. Las sociedades tuvieron especialistas para solucionar los problemas geomorfológicas y ecológicas. Entonces, desde la arqueología, la contribución no solamente debe ser a promover turismo y el ingreso económico, que puede ser muy relevante también, pero lo más importante es que veremos esa historia de cómo se manejó el territorio, en qué condiciones se vivió y cómo se está viviendo en el presente y en qué condiciones inadecuadas para generar que todos migren y que no hay condiciones de vida en las ciudades y menos en Lima. Como ya he mencionado en algunas oportunidades, en 1960 Lima tenía 1 millón de habitantes, 260.000, 1.260.000. ¿Cuántos habitantes tiene presente? Casi 3 millones. Y tenemos la condición para recepcionar a toda la gente migra y que está pasando con el territorio que se abandona. Son los campos de cultivo que crearon nuestros antepasados y se han convertido ahora en terrenos rocosos, tediosos, y no están siendo productivos. Pero ¿por qué no tenemos esa visión que hubo en el pasado, que se generaron desarrollos en cada parte del territorio, no solo en Lima? Por eso es importante que nuestras investigaciones no se queden en la presentación de monumentalidad o de los materiales, sino que se pueda, desde la investigación con una visión multidisciplinar, lograr la información que nos haga conocer cómo fue el manejo del territorio, cómo fue su organización económica, política, social, ideológica y qué resultados se obtuvieron. Y eso debe conocer las generaciones también actuales, para que no se sientan menos, sino que las condiciones humanas las tenemos también para generar desarrollo, para tener un país desarrollado y no como estamos viviendo en el presente, ¿no? Con desigualdades sociales y lo que estamos pasando sin respeto compartido entre los humanos. Tenemos un mensaje para el mundo, inclusive, no hemos sido belicosos en el pasado, hemos tratado de relacionarnos. Desde Caral hemos encontrado evidencia de la cultura chinchorro de Chile, hemos encontrado de Bolivia, ideales que hay en el territorio de Perú. Bastantes son de los de Ecuador, las tierras de las tropicales. Entonces, y muchas más cosas. Ha habido interacción intercultural en relaciones pacíficas. Ninguna de las 12 ciudades que estamos hablando de la civilización Caral, en los de Sucre y de Huaura, tienen armas. Tampoco hemos encontrado ciudades amuralladas al presente. Entonces, pero sí encontramos las evidencias de esa relación en condiciones, y no con los límites que ahora las seguimos yendo evidenciando lo que existe, a pesar de todo el desarrollo tecnológico, de la inteligencia, con digital y de todo lo que se viene de que si no sabemos nosotros reflexionar sobre lo que fuimos, lo que somos y cómo podemos lograr el buen vivir del que hablaban nuestros ancestros, nuestras sociedades del Perú. Entonces, sin mayor preámbulo, invito a nuestra arqueóloga, colega, pero además investigadora con visión integral, multidisciplinaria, para poder generar esa información que nos permite conocer más en detalle cómo fue el modelo de vida de las sociedades ancestrales. Integrar no solo, les digo, en la exposición de materialidad, sea esa pues, inmaterial o material, sino que es lo que hay detrás de esa materialidad, qué hay detrás de los monumentos construidos, qué hay detrás de los alorios, collares y demás objetos que podemos apreciar en museos. Lo importante es recuperar esa historia y por eso se debe dar atención a la investigación arqueológica de modo multidisciplinario. Muchas gracias por estar presente en la historia de nuestro país de noche y también compartir ese trabajo que venimos haciendo de la zona arqueológica a través de su dirección de materiales con su director de Loboa y que también está presente, y me ha gustado también que después de todo lo que venimos haciendo a través de continuo en una serie de instituciones como el Instituto de Investigación de la APA, como el IRD, la Institución de Investigación de Francia, de esa manera pues no te especializas, no te
y adelante terminar en condiciones y poder compartir ese trabajo que se requiere de modo integral. Muchísimas gracias a todos. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nos brindará unas palabras. De San Marcos, escuchando a la doctora Shadi y conversando con la profesora, me parece sumamente interesante sus trabajos porque son multidisciplinarios, no solamente hace trabajos que pueden servir para los arqueólogos, sino para los historiadores del arte y para los historiadores en general. Es sumamente interesante lo que está haciendo. Sus investigaciones interdisciplinarias refieren al estudio del arte y la cultura visual prehispánica, así como la producción y uso y consumo del color en el norte de Chile y otras regiones, tanto en sociedades cazadoras recolectoras como comunidades prehispánicas tardías y de la época colonial, ¿no? Es algo que en la arqueología no hemos avanzado mucho, que son los estudios coloniales. Los arqueólogos no se ocupen de la parte prehispánica, sino de la parte colonial. No, es más simple darle la bienvenida y agradecerle muchísimo por estar aquí y compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cristóbal. Y ahora es un honor presentarles a nuestra distinguida ponente. Marcela Sepúlveda Retamal es arqueóloga, graduada en la Universidad de Chile, magíster y doctora en prehistoria, etnología y antropología por la Universidad de París I, Panteón. Doctorado en el Centro de Búsqueda y Restauración de los Museos de Francia. Ha sido docente de la Universidad de Tarapacá entre los años 2006 y 2019 y de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre los años 2020 y 2023. Actualmente es investigadora asociada de la Universidad de Tarapacá y del Centro Nacional de Investigación Científica París I de Francia. Ha sido profesora invitada de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como de la Universidad Burdeos Montaigne y de la Universidad de París I, Panteón, Sorbona, en Francia. Asimismo, ha sido profesora invitada de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Marcela Sepúlveda ha liderado 5 proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile. Además, ha participado en 2 proyectos de investigación, lo que le ha permitido mantener una productividad de 129 artículos científicos y 10 coediciones del libro. Sus investigaciones interdisciplinarias refieren al estudio del arte y la cultura visual prehispánica, así como la producción, uso y consumo del color en el norte de Chile y otras regiones de Sudamérica, tanto en sociedades cazadoras recolectoras como comunidades prehispánicas tardías y de época colonial. La geometría y el análisis de la materialidad asociada al color se han convertido en relevantes de sus estudios para aportar a la comprensión de las dinámicas sociales sostenidas por distintas poblaciones en el pasado. Es presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología, directora general de la Sociedad de Arqueología Mexicana, miembro de la Sociedad de Ciencia Arqueológica, miembro de la Red Interamericana de Investigación y Administración de Ecuestres en América Latina. Demos la bienvenida a la doctora Marcela Sepúlveda. Hola, sí. Bueno, muy buenas tardes. A todos los presentes, a quienes nos acompañan presencialmente y virtualmente por redes sociales,
pero antes de todo, en verdad, mis infinitos agradecimientos a la doctora Ruth Chadi, que me permite estar aquí hoy día con todos ustedes y presentar este trabajo que, como se ha señalado, es un trabajo interdisciplinario, ya de largo aliento, varios aprendiendo de ellos, que ver con muchas pasantías, encuentros, congresos, pero también esta investigación que ha permitido ir desarrollando la reflexión que les voy a contar. Antes de eso, quiero también señalar que tuve la gran oportunidad de poder trasladarme al norte de Áspero, Bichama, o apelativos que refieren a los contextos donde se utilizan estas materias colorantes. Para problematizar este tema que es el color desde una aproximación. Un tiempo es tratar
que y que tiene que ver con tratar de generar justamente un marco teórico que nos permita problematizar el estudio del color como un objeto tan válido de analizar y de estudiar como puede ser la cerámica, el material lítico, la arquitectura y otros elementos que encontramos en los sitios arqueológicos. Y de ahí, en el fondo, tratando de abordar la identidad, el entorno, la historia de vida o la obra, relevancia del color, básicamente podemos rápidamente pegar un salto, digamos, a lo que son los conceptos de tratar de buscar la espacialidad, en el fondo, la relación humano-ambiente, la relación con el paisaje y con el entorno. Un mural se expone también en los análisis, una responsabilidad finalmente de poder entender cuáles son esos procesos de degradación para también contribuir ojalá a preservar mejor estos materiales, y lo digo porque lo hemos estudiado no solamente en el arte rupestre o sobre madera o sobre objetos pintados. También en el norte de Chile tenemos las momias chinchorros, por ejemplo, a las que referían, que tienen gran cantidad de pigmento asociado y que en algunos casos también muestra cómo el pigmento puede contribuir a preservar la piel de ciertos individuos. Entonces, esas propiedades de alguna manera que pueden tener una función simbólica, en algunos casos también muchas veces pueden tener una función de preservar, ¿no? De secar, antibacteriano y una serie de elementos que finalmente, o sea, van de la mano y son conocimientos que se acumulan para poder producir, usar y consumir estos colores. Y finalmente lo que llamamos materialidad, ¿no? Entender que finalmente como nosotros, sujetos, personas, producimos el color, y el color también, una vez que lo producimos de acuerdo a ciertos conocimientos, tradiciones culturales o patrones que nosotros manejamos, también inversamente el color también nos define, ¿no? Y también interactúa con nosotros. Hoy día sabemos que, por ejemplo, alguien que va vestido de negro en general lo vamos a asociar a un momento triste, de luto. Los colores expresan muchas cosas y por lo mismo nos afectan y nos hacen sentir cosas. Entonces, en esa interacción finalmente es donde la noción de materialidad puede cobrar relevancia. Rápidamente, solamente para decir en el fondo cómo podemos abordar y hacernos preguntas sobre el color, podemos entonces en el momento de buscar, identificar estos colores, preguntarnos qué es, qué color tiene, si el color que estamos viendo hoy es el color original o no, o sea, también entender cuáles son esos procesos reversos, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, en los textiles, sabemos que hay ciertos colores que hoy día vemos amarillos, pero que originalmente eran azules. Entonces, la percepción o la idea que tenemos hoy día de los objetos y de los materiales muchas veces no tiene que ver con la intención original. Entonces, la arqueometría y los análisis que vamos a realizar también entonces entrar a precisar las características y las propiedades visuales, materiales, las paletas de colores empleadas, similitudes. También entender qué soportes presentan colores y cuáles no. Sabemos que hay tradiciones donde la cerámica es polícroma, pero hay otras tradiciones donde la cerámica es monócroma, y eso tiene que ver con una decisión cultural, ¿no? Entonces, ¿por qué ciertos grupos culturales deciden presentarse o utilizar ciertos colores en determinados soportes y otros no? Tiene que ver con conocimiento, con quizá la accesibilidad a ciertos materiales, la posibilidad de obtenerlo, pero también las decisiones que tienen que ver simplemente con gusto y con cómo yo me quiero mostrar o quiero que ser visto. Entonces, pensar en esos aspectos también. En qué contextos espaciales se presentan, un espacio público, un espacio privado, un recinto pequeño, un recinto con poca luz, no es lo mismo que un recinto expuesto con luz, no es la misma luz, la luz nocturna que la luz del día, y eso también va afectando finalmente, interactuando con las propiedades materiales y finalmente cómo nosotros lo percibimos.
en qué escenario se evidencia, y ahí tratamos entonces de ver cuáles son las condiciones materiales, el paisaje, los conocimientos, las condiciones contextuales también de su existencia, qué es lo que permite que un color esté presente en determinado contexto. También tiene que ver con la accesibilidad a las redes, las relaciones políticas, que de repente se corta una ruta, ya no se puede acceder. Entonces también hay cosas ahí que condicionan el uso de los colores. Analizar los escenarios, las relaciones entre las personas, el cuerpo, el color, a qué distancia percibo un color, si es que tengo que estar cerca, cómo es el contraste entre cómo interactúa el rojo con el blanco, el rojo con el negro, nos generan las mismas percepciones. Después, bueno, eso, precisar las propiedades materiales efectivas o efectos sobre las personas. Los temas de producción tienen que ver con qué materiales se emplearon, las recetas, las tecnologías, la proveniencia, cómo se extrajeron, porque tenemos mucha noción de presencia de pigmento y del uso de color, pero tenemos poca información en los Andes en general de lugares de donde provienen exactamente esto. Tenemos algunas informaciones como el cinabrio, ¿no?, que es bastante más conocido, hay lugares de procedencia, pero por ejemplo los óxidos de hierro, las hematitas, ¿qué pasa con los azules? ¿Qué pasa con los negros, con los manganesos, que son mucho más raros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las redes o las formas de extracción y obtención de estos minerales? Y luego, en el fondo, entender la organización de la producción. No es lo mismo una organización a escala pequeña, una escala, no sé, en el Inca, por ejemplo, que va a requerir quizás un volumen mayor para poder también sostener formas de interacción diferentes. Entonces, todo eso es lo que relaciona con la producción. Y finalmente la materialidad, ¿no?, tiene que ver con cuánto se usó, en qué contexto, quiénes lo usaron, cuáles son las particularidades visuales y materiales del color. Hay cosas que se complementan, digamos, y se repiten entre las diferentes dimensiones, cómo lo obtuvieron. Y entender entonces también la agencia del color, ¿no?, cómo el color interactúa con nosotros, los procesos de los contextos de consumo, perdón, y entender que finalmente todo esto que ocurre en torno al color también tiene que ver con que el color no anda solo. O sea, hay personas detrás de esto, hay grupos humanos, hay personas que manejan ciertos conocimientos, especialistas o no, y tiene que ver entonces con precisar las condiciones económicas, políticas, simbólicas en que se inserta finalmente todo esto que llamamos color. La arqueometría, como señalaban, tiene que ver con muchos campos de análisis, de estudios que aportan, digamos, a la arqueología, desde los sistemas de información geográfico, los estudios bioarqueológicos, ADN, isótopo, estadística, modelamiento, etcétera. Y lo que nosotros hemos venido desarrollando dentro de la arqueometría tiene que ver con específicamente la caracterización físico-químico de materiales, y porque en el fondo hemos pensado que la arqueometría ofrece la posibilidad de adentrarnos desde una perspectiva multiescalar, desde hoy día lo que es nanomolecular, ¿no?, microscópico, macroscópico, pero también ver cómo esas escalas interactúan a nivel de un objeto, un panel, un mural, un yacimiento gigante. O sea, entender que finalmente hay múltiples escalas que se pueden abordar y entender finalmente esta dimensión material y visual en relación a esta múltiple escala. Entonces, buscamos, por ejemplo, tratar de entender desde la arqueometría si son pinturas, pigmentos, tintes, si son pigmentos brutos, si están procesados, están mezclados, cómo están procesados, si está molido, mezclado, calentado, sintetizado, porque pueden haber en algunos casos mezclas más complejas, cuáles son las características y las propiedades físico-químicas, de color también. Hay pigmentos que son muy similares entre uno y otro uso, pero si yo lo muelo más, brilla más. Si lo muelo menos, se vuelve más opaco. Entonces también tiene que ver con ver esas dimensiones, ¿no? Entender, como decía adelante, el rol de la conservación y preservación de materiales, las propiedades químicas, secante, antibacteriano, desinfectante, astringente. Tenemos mucha información etnográfica, por ejemplo, sobre el consumo. También se comen muchos de estos pigmentos porque son sanadores para ciertas enfermedades, para curar ciertas heridas. Entonces también hay todo un conocimiento ahí que se mantiene. Y luego entender las condiciones y posibilidades de visibilidad, o sea, si yo lo puedo ver o cómo lo puedo ver, también depende abordando estos diferentes aspectos. Y entonces, bueno, hay diferentes campos dentro de lo que es el análisis. Muchas técnicas como
voy a mostrar algunas que tienen que ver con poder responder a cada uno de estos aspectos, saber si es un material inorgánico, saber si es un colorante, saber si son mezclas complejas entre algo inorgánico y orgánico, entender materiales, la posibilidad de obtenerlo, pero también introduciendo nuevas tecnologías y nuevas materiales o maneras de pintar incluso de época más post-contacto. Y eso. Bueno. Ya, no voy a hacer una precisión de esto, pero simplemente es para mostrar por qué finalmente vamos entrando a estos temas de la arqueometría, ¿no? Y tiene que ver con entender que la preparación de una pintura puede ser a veces tan simple como agarrar una materia colorante, echarle agua o saliva o orina, pero también puede implicar a veces mezclar con otros elementos para aumentar la cantidad, para cambiar las propiedades de los materiales, y eso tiene que ver con que a medida que nosotros buscamos caracterizar estos diferentes compuestos, ¿no? Más complejos se vuelven los análisis porque significa que cada uno de estos tiene que ser identificado y cada uno de estos a lo mejor va a lograr ser identificado o caracterizado por ciertas técnicas y no otras. No hay una técnica que sea milagrosa, no hay una técnica que lo resuelva todo, sino que en realidad lo que hemos estado también haciendo a lo largo de estos años ha sido ir mejorando también la manera cómo podemos aproximarnos a estos diferentes compuestos, estos diferentes conocimientos, estas diferentes cadenas operativas, como llamamos, porque la hematita viene de un lugar, se procesa de una manera, el agua viene de otro lugar, pues lo tengo que contener, la arcilla también, y a lo mejor viene de otro lugar. Entonces, esto es como un puzzle que hay que ir tratando de remontar y entendiendo que cada, digamos, elemento tiene su propia secuencia de producción. Dentro de la arqueometría, como digo, no hay una manera de hacer, sino que hay muchas formas de poder analizar el color en general, dependiendo del tipo de material. Hay análisis que pueden ser desde simples imágenes a diferentes escalas, desde lo micro, nano, escópico, la colorimetría. Hay diferentes técnicas también para medir y caracterizar el color, no solamente la carta Munsell o las cosas que quizás en arqueología estamos más habituados. Y después hay técnicas elementales, moleculares, cristalográficas, hay técnicas destructivas, no destructivas, hay unas técnicas que hoy día se pueden llevar directamente hacia los objetos o los sitios arqueológicos, hay otras que obligan a sacar muestra o llevar el objeto que voy a estudiar hacia el laboratorio. Eso depende también de la posibilidad de hacer muestras, cuál es el tamaño de la muestra, cuánto necesito para poder analizar y cómo se prepara la muestra, que muchas veces hay técnicas que son no destructivas, otras sí, entonces eso también nos tiene que ayudar a pensar qué decisiones y cuál es la secuencia ideal en función de mi pregunta. Claramente no puedo volver atrás y quizás no tengo la opción de poder volver a muestrear o de poder volver a analizar esa pieza, etcétera. Y ahí depende muchas veces de muchos factores que tienen que ver con las condiciones propias de nuestros países, ¿no? Como los costos, los laboratorios, hay equipamiento disponible, cuánto cuesta, la experiencia de los laboratorios también en estos temas, porque en Chile tenemos muchos laboratorios de física y química y biología, geología, pero muchas veces nos piden 10 gramos, ¿no? 100 gramos, la posibilidad de poder replicar los análisis, y la verdad es que la arqueometría resuelve ese tema con que lamentablemente tenemos una muestra que mide 2 milímetros por 2 milímetros y entonces tratemos de sacarle el máximo de información, de cantidad de información posible, porque no tengo más.
Entonces, la arqueometría de alguna manera va desafiando y resolviendo esto de poder enfrentarse a objetos patrimoniales en general, sin tener que responder a estos elementos que es la replicabilidad, donde realmente a veces se requiere mucha muestra. También las innovaciones tecnológicas y el avance, digamos, de los equipamientos hoy día permiten resolver muchos de estos temas. Hay muchos equipos portátiles que hemos tratado de usar. Y bueno, después tiene que ver con una serie de parámetros que tienen que ver más bien con las condiciones de poder acceder a estos equipamientos. ¿Por qué el pigmento? Volvamos un poco a nuestros contextos, ¿no? La verdad es que el uso de materias colorantes aparece tan tempranamente como los indicios de primeros poblamientos en distintas regiones de la zona andina, tanto en contextos cazadores-recolectores andino, alto andino, pero también en cazadores-recolectores costeros. Tenemos testimonio bastante temprano, digamos, del uso de estos materiales, cuando se preservan, pero también cuando visto estos materiales. Antes sarneaba, ¿cierto?, con arnero o zaranda, como dicen otros colegas, de malla de 2x2. Entonces, todo lo que eran corpúsculos, restos de pigmento, simplemente pasaba, ¿no? Entonces, tiene que ver con también que nosotros hoy día podemos mirar estos materiales, separar y recuperar en los sitios arqueológicos de otra manera. Entonces, tenemos el arte rupestre, por supuesto, pero también tenemos cuerpos momificados, tenemos restos de pigmento, esteras pintadas y otros casos. Y rápidamente tenemos otros casos, ¿no?, que ustedes conocen mucho mejor, porque nosotros en Chile no tenemos este tipo de representaciones, ¿no? Una serie de sitios que presentan pintura mural en distintos colores, tonalidades, motivos, combinaciones de colores. Y lo que vemos en general nosotros es la última etapa, ¿no?, del pintado, pero en algunos análisis que estamos realizando con el equipo de la doctora Denise Potsi-Scott del Pachacamac, ahí en la sala central, estamos viendo, como ven, que algunas muestras que son de menos de 4 milímetros, la cantidad de capas y superposiciones que tenemos. Entonces, también cuando abordamos la biografía, tiene que ver con tratar de entender también la historia de estos usos, ¿no? Cómo fue cambiando, si es que permaneció, y ven que en algunos casos incluso los enlucidos fueron vueltos a preparar, cambió el color, cambió por ende el mensaje, cambió la percepción de los edificios, de los muros, y también hay análisis en otras partes, en la Huaca de la Luna, por ejemplo, que muestran estratigrafía donde hay más de 200 superposiciones de capas de repintado. Entonces, imaginen el volumen, el tamaño, la organización de esa producción, ¿no? Entonces, una cosa es construir un edificio, otra cosa es el recubrimiento, y esto implica que si bien hay gente especialista, ¿no?, que pinta, que prepara la pintura, significa que hay otra gente que les tiene que proveer una serie de otros elementos como la comida, ¿no? Entonces se integra dentro de una escala de trabajo y de organización social que puede ser mayor. Entonces, bueno, tenemos también otros casos, ¿no?, de edificios pintados en otras partes, en otras técnicas constructivas, como en el altiplano de Bolivia, estas chulpas hermosas que hay en la zona del altiplano boliviano. Tenemos también color sobre una infinita cantidad de objetos, ¿no?, la cerámica, también los metales, cuero, madera, textiles también pintados con pinturas inorgánicas, minerales, bueno, la madera y el cuero y otros objetos. Y también en el norte de Chile hemos estado revisando colecciones que nos han llevado también a mirar este otro tipo de objetos que por ahí son más pequeños, son microcontenedores, como llaman, son cajitas, ¿no?, de 4 o 5 centímetros, pero que están, como ven, colmatadas de pigmento de distintos colores, y entonces lo que hemos tratado de entender es el rol, ¿no?, y el valor que adquiere esto en envases que muchas veces contenedores están cerrados. Si están cerrados significa que es algo sensible a la luz, porque si no yo lo tendría en otro tipo de contenedor. Entonces, también pensar en algo que es muy valorado y muy preciado, algo que tengo que cuidar, algo que cabe en el bolsillo, en la cartera, o sea, algo que puedo trasladar. Esto nos ha permitido también pensar sobre la circulación, ¿no?, y sobre los intercambios, sobre estas materias colorantes en el norte de Chile, que como ven además muestra una gran gama de tipos de soporte, desde maderas, conchas, cuero, saquitos, etcétera, que en el fondo están presentes desde lo que es para nosotros el formativo en adelante.
Y si hablamos de pigmento y de color y por qué estudiamos estos temas, muchas gracias. ¿Lo puedo dejar acá? Ya, ahí sí. Es que tenemos otro elemento, otra práctica importante, ¿no?, en relación al uso de materia de colorante, y tiene que ver con el cuerpo y la práctica de la pintura corporal, los tatuajes, donde finalmente estos mismos materiales, similares a los que observamos en otros soportes, también están siendo utilizados en el recubrimiento del cuerpo. Y bueno, ahí en Caral ustedes tienen varios ejemplos, por ejemplo, de figurinas, ¿no?, en arcillas que presentan estos testimonios de posible uso de pintura corporal. Entonces, volviendo a las referencias, tenemos de hecho muchas referencias que hablan, ¿no?, de que el uso de pintura corporal y de estas materias colorantes sobre el cuerpo era una práctica común en ciertas festividades, en ciertas ceremonias en particular, y en el fondo vemos también algunas nociones o informaciones sobre no solamente la terminología utilizada, sino la preparación y el color y dónde se aplicaban determinados colores en ciertos momentos. Nosotros en Chile lo que hemos tratado de hacer entonces es abordar todas estas dimensiones que les hablé al inicio, y desde el año 2013 hemos venido enfocándonos en particular en lo que tiene que ver con la proveniencia u origen de estos materiales. También porque tenemos referencias históricas en Chile que hablan de que en época inca, por ejemplo, se tributaba desde estas regiones del sur oeste de Bolivia, noroeste argentino y del desierto de Atacama, pigmento al inca. Esta es una zona que es el desierto de Atacama rica en extracción minera, relacionados con la producción metalúrgica, lapidaria, principalmente el mineral de cobre. Basta con ver los sitios hoy día como Chuquicamata y otros, pero también tenemos testimonio, ¿no?, de que proveían de polvos de colores. Hay un trabajo que ha hecho Gabriela Siracusano, incluso siguiendo la ruta, ¿no?, que seguían posiblemente estos pigmentos en la época colonial. Y entonces, prospectando, se encontró este sitio que llamamos la Mina del Cóndor. No es el apelativo original, es un nombre que le pusimos nosotros, y que tiene que ver con el primer yacimiento de matita, de época formativa inca. Digo el primero de esas épocas porque hay otros testimonios previos que daban cuenta de la extracción minera incluso en época finipleistocénica, hace más de 10.000 años, en la costa del desierto de Atacama, en la región de Antofagasta. Y este sitio, que fue hallado fortuitamente, la verdad es que nos ofreció la oportunidad de poder empezar a problematizar y abordar justamente el tema de la proveniencia, pero también de la producción. Porque una cosa es saber de dónde viene, otra cosa es saber cómo se produce, cómo se muele, cuáles son las herramientas asociadas a esto, quiénes extrajeron este pigmento, cómo lo produjeron y hacia dónde va. Porque este es un campamento de tarea que llamamos, con estructuras bien circulares, pequeñas, pero acá no es una gran población, pero está anexo a rutas que llevan hacia nodos poblacionales grandes, digamos, desde la época formativa en adelante. Lo interesante es que en este sitio encontramos esta presencia de este panel de arte rupestre que lamentablemente está no está destruido, pero en el fondo está con problemas de que en el fondo no se aprecian muy bien los motivos, pero hoy día con algunos procesadores de imagen se puede empezar a ver algunos elementos, y apareció entonces este motivo que nosotros llamamos este ajedrezado, ¿no?, que en Chile, en varios sitios de arte rupestre se ha identificado y se ha relacionado justamente con la presencia, ¿no?, y la apropiación simbólica de ciertos yacimientos, de la producción de estos sitios, y es probable que este elemento en el fondo venga a señalar cómo el Inca, hay un camino inca, un ramal del camino inca, hay un tambo que pasa muy cerca de este sitio, y muy probablemente en época inca entonces lo que se extraía acá proveyó, ¿no?, de lo que es el circuito incaico a partir del periodo tardío. Pero también en este sitio, en las últimas intervenciones que hicimos estos últimos 4 años, vimos que habían otras formas de arte rupestre, y podemos ver en este sitio, la Mina del Cóndor está a aproximadamente 50 kilómetros de Calama, hacia el
oeste, en la ribera del río Loa, a aproximadamente 200 kilómetros desde la costa Pacífico, y sin embargo apreciamos un grabado, ahí como ven en la figura derecha, de un balsero, de una persona que está parada sobre una balsa, lo cual es muy sorprendente. Tenemos otros ejemplos conocidos en la región, pero en el fondo, ¿qué hace un balsero en este yacimiento, no? Entonces es interesante porque lo que quisimos evaluar en ese momento era desafiar cómo es la extracción de pigmentos y de minerales, esta minería pigmentaria, en relación a las tradiciones del interior y las tradiciones costeras, y evaluar si es que habían eventualmente intercambio o algunas formas de interacción a través de la circulación de estos materiales. Empezamos así, excavamos más, habíamos excavado el año 2013 y ampliamos la excavación el año 2022, y empezamos a ver que en realidad debajo de la superficie, como ven, hay estratos donde la intensidad de las capas, ¿no?, en estratigrafía son mucho más rojas intensas. Entonces estamos reevaluando un poco la idea inicial, que tenía que ver con que la intensificación de la extracción y la producción mineral en este sitio estaba asociado al Inca, pero en realidad posiblemente tenga un origen local previo, y lo que hace el Inca finalmente es aprovecharse, ¿no?, y beneficiarse de algo que existía previamente con una intensidad incluso quizás mayor. Lo interesante es que esto circulaba, ¿no?, a través de extensas redes de caminos, y tenemos testimonio de algunas de estas redes que salen desde este sitio y llevan hacia otras localidades. Entonces también mapeamos ahí estas posibles redes. Y lo interesante es que desde el proyecto, desde la mina del Cóndor, seguimos prospectando en el desierto de Atacama, y encontramos entonces que todavía quedan, por suerte digo quedan, porque todo esto está muy cerca de sitios mineros actuales, y por lo tanto están muy amenazados por la ampliación, ¿no?, de ciertas faenas mineras contemporáneas. Y como ven, encontramos testimonio de otras formas de extracción, de óxidos de hierro, hematita, pero también de yeso. Ahí tenemos a la derecha superior una imagen de un yacimiento de extracción, pero incluso con galería, algo que teníamos poca noción. Y entonces fuimos mapeando, haciendo prospecciones sistemáticas, registrando el material asociado a estos yacimientos, tratando de obtener fechado, excavamos algunos sitios, hicimos la caracterización geológica de estos yacimientos para saber bien, estamos ante un pigmento, pero qué calidad tiene ese pigmento, para pensar un poco en los usos, topografiamos, calculamos el volumen, y como ven, estamos hablando de yacimientos ya que no tienen un pique, sino algunos tienen más de 470 piques de extracción de pigmento. Estamos hablando de una extracción que podría ser intensa, ¿no? Pero las fechas nos llevan que en realidad acá en un área de aproximadamente 60 hectáreas tenemos en realidad una historia que se sobrepone de casi 10.000 años. Tenemos fechas de 9.600 antes del presente hasta el siglo XVIII, con evidencias históricas de extracción de mineral y pigmento en esta zona, pero interesante porque hemos aportado nuevos elementos, digamos, para entender la dimensión y la magnitud que tienen estos elementos. Y entonces hemos estado caracterizando los materiales que se extrajeron acá para entender no solamente, digamos, la tecnología asociada a la extracción, pero saber para qué se utilizan, hacia dónde estarían yendo este pigmento. Y lo interesante es que pudimos también ver no solamente la ergología, como se llama, de las herramientas asociadas a la extracción, con bolones de río que incluso, bolones de la costa Pacífico, que subían estos grupos cazadores-recolectores ya no del interior, sino de la costa, para poder extraer el mineral. Son sitios que en este caso se sitúan sobre el farellón de la cordillera de la costa, aproximadamente a 12 kilómetros del litoral, 20 kilómetros, pero hay que flanquear y subir desde el litoral un farellón rocoso de 800, 900 metros. Subían cargados con sus herramientas. ¿Y cómo supimos que eran ellos? Porque encontramos restos de concha de la costa Pacífico e incluso elementos que indican que estas personas que venían a extraer este mineral pernoctaban en estos lugares, comían acá, subían las conchas con las valvas al interior, encontramos restos de ellos, y utilizan también las conchas entonces como artefacto. Ahí. Y vemos que incluso cosas sorprendentes, porque algunas muestran
que estos pigmentos incluso fueron preparados en esta zona donde no hay una gota de agua. Estamos en la pampa árida, hiperárida, digamos, del desierto de Atacama, y vemos que, sin embargo, utilizaron algún tipo de vehículo, digamos, líquido, para poder preparar esto in situ. ¿Para qué lo utilizaron en este sitio? No lo sé. Es probable que queremos pensar que esto también lo utilizaban para protegerse el cuerpo o de alguna manera cubrirse y protegerse posiblemente de la radiación solar. O sea, estamos hablando acá. También tenemos indicios del uso de estos materiales en el arte rupestre de la costa Pacífico, en varios yacimientos, y también tenemos una serie de elementos de la tecnología, ¿no? De caza y pesca de estos grupos costeros, que en el fondo donde muestran que toda su cultura material está bastante colorida, ¿no? Y se empieza a entender entonces por referencia etnohistórica que han trabajado otros colegas que incluso en sus balsas de cuera de lobo que las preparaban y las cubrían de una mezcla de un betún con pigmento mineral 7 veces al año. Entonces estamos hablando por eso de una economía, de algo que realmente es muy recurrente, muy necesario, es parte de su cultura material, y lo interesante es que la costa es toda roja, a diferencia del interior, donde vamos a ver que tenemos otros casos más polícromos. Lo que hemos hecho entonces ha sido recoger testimonios, digamos, de estas diferentes fuentes, analizarlas con distintas técnicas que nos van a permitir rastrear, ¿no? Efectivamente, ojalá, hacia dónde se están moviendo, hacia dónde se están utilizando y para qué las están utilizando. Hemos recorrido y identificado otras fuentes también de materias primas, como el negro, que es una cosa un poquito más rara. El negro está presente en la cerámica, por ejemplo. Sabemos que muchas veces utilizan estos óxidos de manganeso, pero la verdad es que tenemos muy poca información de las fuentes o áreas de aprovisionamiento. Existe un punto que está ahí casi en la frontera con el Perú, de hecho, que es una zona que está sobre 5.000 metros, donde está este manganeso, y si bien no tenemos testimonio directo de la extracción del mineral, sí tenemos ese tipo de manganeso, por ejemplo, utilizado en el interior, ¿no? Y en los recubrimientos de las momias chinchorro. Estamos hablando de una tradición que habitó la costa y el litoral y que sin embargo obtuvo este mineral desde sobre 5.000 metros. Ahora la pregunta es cómo lo obtuvieron. Lo fueron a buscar, lo obtuvieron por intercambio, esto fluía a través del río y lo recolectaban entonces más fácilmente. La verdad es que hay diferentes hipótesis al respecto. Nosotros hemos querido pensar que en realidad quienes habitaban el sector altoandino, que son estos cazadores-recolectores arcaicos, que son contemporáneos de los chinchorros, que conocían muy bien la zona, extraían este mineral y lo utilizaban justamente para sostener intercambios con las poblaciones costeras a cambio de pescado, restos de concha, que en el fondo están presentes en los aleros a 4.000 metros en estos contextos arcaicos. Lo que hicimos acá también a nivel metodológico fue poder analizar estas momias tratando de entender cómo era la práctica de pintado de algunos cuerpos y como ven, en algunos casos vemos que estos cuerpos, lo que estamos viendo hoy, es la última práctica de pintado. Estos cuerpos fueron pintados en numerosas veces como un acto quizás simbólico, ritual, una reactivación del rito mortuorio, pero lo interesante es ver cómo las técnicas hoy día nos permiten caracterizar cada una de estas capas a nivel químico, microscópico y entender que finalmente hay preparaciones diferentes. Hay maneras similares, pero igual hay diferencias que hablan de que no hay una sola persona tampoco que está participando de esto. Entonces, el poder ver a esta escala tiene que ver también con los gestos, ¿no? Las prácticas asociadas a estos materiales. También hemos analizado otros casos como el uso del cobre como pigmento, que es una cosa, que aparece también en el arte rupestre del norte de Chile, en distintos sitios del desierto de Atacama, pero también al interior de saquitos o contenedores en diferentes sitios funerarios también de la región. Y lo que hemos hecho es rastrear un poco este tipo de pigmento, que es bastante poco común en general, sobre todo para nuestras regiones más al sur,
y analizar ahí con técnicas no destructivas, porque a diferencia de otros casos, la verdad es que tenemos muy pocos objetos que presentan estas características polícromas, entonces hemos tenido que, como digo, un poco fomentar y ahondar en el análisis con técnicas no destructivas, y ahí hemos trabajado con colegas de la Universidad de Tarapacá, pero también del extranjero, que han venido a Chile, han ido a Chile, con estos equipos, para poder hacer los análisis in situ. Y así hemos ido buscando en colecciones y hemos encontrado algunos nuevos más objetos que ya se conocían, que estaban descritos en la literatura, pero que estaban un poco olvidados en los depósitos de museo, y que nos permitió, el proyecto anterior, también empezar a volver a analizar, dado la posibilidad de tener técnica no destructiva. Estas son piezas únicas, no tenemos muchas más, entonces el desafío era poder realmente aportar resultados sobre los colores, la preparación, y comparar si las preparaciones eran similares o diferentes entre estos diferentes objetos. Utilizamos técnicas que, como ven, muchas veces es una simple imagen. Hay hoy día equipos como la cámara hiperespectral, que en el fondo toma una imagen y cada píxel se traduce en comparado con espectros de referencia, nos permite caracterizar e identificar los materiales sin necesidad incluso de tomar muestras. Y lo que hicimos entonces fue también, en algunos casos, en las piezas que estaban más en más mal estado, aprovechar eso para poder sacar muestras muy pequeñas y obtener algunas dataciones, porque tampoco teníamos claridad finalmente de la cronología de estas piezas, que por ahí se decía que podrían ser como de influencia incaica o momentos tardíos, porque parece ser que está la idea de que la policromía y ciertos colores aparecen solamente cuando el Inca llega al norte de Chile, y en realidad nos dimos cuenta que hay fechas, como ven, de 1047 más o menos 19, o sea, estamos hablando de lo que para nosotros es un periodo intermedio temprano. Entonces, hay una tecnología pigmentaria en realidad polícroma, e incluso con los verdes, que es muy temprana para nuestra región. Y empezamos a darle también valor a estas producciones locales, porque si el Inca las utilizó, finalmente es porque también quería beneficiarse del conocimiento asociado a esto. Y este mismo verde es el que encontramos en las chulpas pintadas del altiplano de Bolivia y algunas pinturas murales, inclusive en otros sitios incas. Entonces hay una cosa como de captar ese conocimiento también. Estos objetos para nosotros en el norte de Chile vienen de diferentes lugares. Unos vienen de la cuenca del río Loa y en amarillo, otros vienen un poquito más al norte, en la costa de la región de Tarapacá. Y lo que hicimos fue, a través de los análisis, poder comparar en el fondo cuáles son las materias colorantes que estaban dando origen a estos colores, que en los objetos la iconografía se parece mucho. Entonces hay una circulación de ideas ahí, de motivos que son muy parecidos. Y sin embargo, extrañamente, a través del estudio material, pudimos darnos cuenta de que si bien los colores se ven iguales, los materiales y la producción asociados a esos colores es absolutamente diferente entre los objetos que son de la región de Tarapacá y de la región de Antofagasta. Entonces esto nos dio la oportunidad de poder ver cómo circula la información visual, ciertos motivos, pero cómo el saber material parece ser que va por otro camino, ¿no? Y no necesariamente dialoga con lo visual. Y lo interesante es ver entonces cómo esto, que es un trabajo mucho más amplio, se inserta dentro de las producciones locales, regionales, desde lo que es el arcaico en adelante. Ahí sí. Entonces hoy día para el norte de Chile tenemos una paleta de colores muy amplia, con una gran gama y diversidad de materias primas que se utilizan para poder dar este color, y lo que estamos tratando de ahondar ahora es ver cuáles son los conocimientos específicos asociados a la preparación de estas materias colorantes, con qué otros elementos están mezclados, cómo se muelen, cuál es la granulometría de esto, qué efecto genera, cómo son los conocimientos asociados, a la obtención también, y entender lo que les dije al inicio, ¿no? La biografía de estos materiales, de dónde vienen, cómo se usan, quiénes lo usan, quiénes acceden a estos materiales, porque cuando hablamos nosotros de estas piezas polícromas en el norte de Chile, que están en contexto funerario, o sea, ¿quiénes podían acceder a ese tipo de objetos tan coloridos, ¿no? Que no están presentes en todos los contextos?
A partir de esto, también quiero mostrar esto porque en el fondo los que les señalaba delante, ¿no? A poder abordar estas historias de vida sobre los colores, estas biografías, tiene que ver de entender también cómo continúa esta biografía post-conquista, ¿no? Entender cuáles son los conocimientos que se rescataron, que se mantuvieron, cómo no, cómo dialogó esta dimensión material, ¿no? Y visual del color con lo que se representaba, por qué se utilizan ciertos colores en ciertos motivos, en otros no, qué es lo que se representa con cada uno. También comparar entre las diferentes iglesias, por ejemplo, esa es una cosa que estábamos desarrollando con otros colegas para poder justamente entender, ¿no? Además la cronología, porque también hay variaciones entre lo que es el siglo XVII, el siglo XVIII, y entender también cómo se va relacionando esto con la circulación y el comercio, ¿no? Que ya después se instala en relación a estos materiales. Entonces ya para ir, no sé dónde. Ahí sí. Volviendo al inicio, todo esto que les conté finalmente tiene que ver entonces con la posibilidad de abordar esta biografía del color a través de la caracterización de propiedades materiales, visuales, la especialidad. Hoy día estamos con un nuevo proyecto que es el que nos permite justamente estar aquí, que tiene que ver con el estudio de los colores del Inca, el cromatismo mineral en distintos contextos arqueológicos aquí en Perú, pero también en el norte de Chile, en Argentina y en algunos casos de Bolivia, porque la idea y la hipótesis es entender, ¿no? Si hay tecnologías también como así en la metalurgia y como en la cerámica, también si hay algo en la producción del color que se instaura con el Inca en el sentido de buscar ciertos efectos específicos en el manejo de las audiencias, en ciertos lugares particulares se buscaba ciertos colores, generar ciertas sensaciones, ¿no? Entender cómo funciona la mente también en relación a estas percepciones inmateriales. Y entonces, como decíamos al inicio, es una aproximación interdisciplinaria donde está la arqueología, la arqueometría, pero donde también trabajamos con muchos otros colegas de otras disciplinas de antropología, etnografía, historia del arte, lingüística, química, todas las ciencias naturales, la ingeniería, como decía, también entender las propiedades mecánicas de los materiales, y esto por eso lo que les presento hoy día, en realidad estoy yo presente, pero es un trabajo colectivo de muchísima gente que trabaja en estos temas, y ahí agradezco solamente aparte de ello, pero eso, es que sea una invitación entonces a aprender a mirar este mundo del color, que muchas veces está ahí y debemos problematizar para poder decir, como decía la doctora Ruchadi al inicio, valorar también este conocimiento, ¿no? Ancestral, que en los textiles está mucho más quizás visible, pero que en la parte mineral, ¿no? Quizás todavía nos falta estudiar un poco más para dar cuenta de estos conocimientos que finalmente nos van a permitir quizás dar información sobre el pasado, valorar a las sociedades prehispánicas y entender finalmente las distintas formas de interacción con estos materiales, que fue algo tan relevante para estas comunidades. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marcela Sepúlveda. A continuación tenemos algunas preguntas del público. Buenas tardes, gracias a la profesora Sepúlveda, Marcela Sepúlveda, estupenda exposición. Pues quien le habla es profesor de la Universidad de San Marcos, soy físico, coordinador de la maestría en arqueometría, ¿no? Es una nueva maestría que se está dando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues justamente lo que usted ha presentado es lo que intentamos hacer en algunas tesis, ¿no? Que se están escribiendo o trabajando actualmente, ¿no? Yo especialmente soy especialista en metales, o sea, trabajamos en metalurgia, ¿no? Pero sí quisiera comentar lo que usted ha expuesto, pues, por ejemplo, sobre la arqueometría. Es que la arqueometría en general en el mundo ha podido dar un salto cuantitativo en los últimos 25 años gracias al avance en la tecnología, porque esos equipos que usted mostró, ¿no? El equipo de fluorescencia de rayos X de energía dispersiva tipo pistola, que en el mercado más o menos cuestan $30.000, pues se pudieron fabricar y construir recién gracias a la física, porque esos detectores que utilizan los equipos tipo pistola
era una cosa enorme, ¿no? O sea, más o menos del tamaño donde esto está ahí, más o menos más o menos ese tamaño era todo el equipo de fluorescencia de rayos X. Mire, en 25 años, ¿ahora cómo es? Esa pistola cabe en una mochila, ¿no? Sí. Porque, como dije ya, la física de semiconductores aportó con la construcción de construir detector de estado sólido. Entonces eso ha hecho posible que la arqueometría avance, porque ahora uno va in situ y hace medidas de, por ejemplo, en caso de pigmentos, ¿no? Metales, cerámicos. Y pues como usted ya lo ha hecho, esto de la arqueometría es algo interdisciplinario y hay muchos arqueólogos pues, que recién están tratando de entender, ¿no?, que la unión de las ciencias exactas con las ciencias humanas pues, tiene que darse, ¿no? Ya en Perú se ha dado, como dije, nosotros en San Marcos venimos trabajando y produciendo trabajos de arqueometría, sobre todo metales, desde el 2007. En nuestro caso en San Marcos es porque gracias vino un equipo de físicos italianos y ellos nos enseñaron la técnica, ¿no?, de cómo combinar fluorescencia de rayos X, microscopía electrónica y mediciones con equipos in situ. O sea, hemos trabajado con un grupo grande de físicos italianos y que hemos publicado varios papers. Pues yo le invito también a participar, ¿no?, ya que la conozco, pues, y de repente hacer una alianza, ¿no?, entre la universidad suya y la nuestra, ¿no?, y solamente agradecer porque todo lo que usted ha mostrado intentamos hacer también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, muchas gracias. La doctora Chadi justamente me había comentado hace un rato de esta maestría y la verdad es que me alegro mucho porque hay un poco de especialización en este tema, hay una Argentina de cursos, pero yo creo que sí es necesario avanzar la decisión, ¿no?, de la tecnología, no para todo, pero ojalá también profundizar en toda esta para poder llegar a 60 años, siempre no tenemos el medio, y la gracia ha sido significativo, ha sido muy importante en lo que abrir, quedamos fotos que hacen años, eso claro, no, estoy feliz para que hemos podido ver ahora. Muchas gracias, doctora Marcela. Nos acompaña el físico Leandro Rodríguez y tiene una pregunta para usted. Muy buenas tardes, mucho gusto, doctora, felicitaciones por su extraordinaria exposición. Yo soy físico, pero mi especialidad es la sismología. Mientras exponía yo reflexionaba un poco sobre el tema y escribí algunas líneas que quisiera leerle. Yo entiendo lo siguiente, que la arqueometría es el puente entre la ciencia y la historia. Una disciplina que nos permite desentrañar los secretos del pasado a través de métodos científicos. Gracias a ella, los vestigios antiguos dejan de ser simples objetos y se convierten en testigos elocuentes de las sociedades que los crearon. Desde el análisis de materiales hasta la datación de estructuras, la arqueometría no solo nos ayuda a reconstruir la historia con mayor precisión, sino que también nos recuerda que el pasado sigue vivo en cada fragmento que desenterramos. Muchas gracias por su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Tenemos una pregunta de un participante, un asistente en la sala Zoom. Leonardo Fonseca de Neuquén, en la Patagonia Argentina, le pregunta ¿cuántos colores ha observado en la cerámica milenaria? Hay muchos colores en la cerámica. Yo no soy especialista en cerámica, pero también depende, o sea, en general rojo, blanco y negro es lo que hay. Y después la aplicación puede ser mediante engobe, mediante pintura, mediante estrazo o aplicación sobre todo el cuerpo. En general, estos colores que solamente no hay sobre el marca y sobre el color. Y después han dado algunas proyecciones en Chile, un negro y se queda verde. Y a poco que han aplicado y es un de cobre, no va a cambiar. Entonces creo que eso tenemos muchas cosas todavía por realizar y creo que vamos a dar cuenta de contento que tienen que ir con la de hacer eso, Yepes, quien también nos acompaña en la sala Zoom, pregunta, a través de la datación, ¿pudieron determinar cómo iban variando la combinación y el uso de los elementos que utilizaron para obtener los colores? Muchas gracias por la exposición. Lo que llevamos haciendo ya hace varios años tiene que ver con eso, ¿no? Entender como la dimensión del color en diferentes contextos, desde grupos cazadores-recolectores hasta el siglo XVII. No tenemos como una medición exhaustiva, cronológica, pero sí mentalmente tengo una idea de cómo es que es algo que Se encuentra con nosotros el arqueólogo y artista visual Ciro Tello. Él tiene una pregunta para usted. Muy buenas tardes, doctora.
felicitar por su ponencia. Bien, me ha llamado mucho la atención el color rojo, que usted lo ha llamado Yimpi, que en quechua también lo usamos muchísimo. Y actualmente, bueno, mi pregunta sería más o menos, me llamó la atención el uso de pintura corporal, ¿no? Hice un trabajo hace unos años para el título y me llamó muchísimo la atención los colores incorporados en el cuerpo. Esto lo encontramos en la cerámica Wari, ¿no? Que lo llamamos agentes, ¿no? Que lo llamó Patricia Knobloch, y de tal manera de que hay una tipología por espacios de donde se han encontrado. Sin embargo, en la cerámica, como usted lo ha comentado, cuando uno aplica en el alfarero, en la cerámica, y ya lo expone a una temperatura ambiente en su cocción, y cambia de colores, ¿no? Bueno, ahí se nota la maestría de nuestros antepasados, digamos, el uso de los colores. Y actualmente tenemos etnias indígenas en la selva, que también está vigente un tipo de arte corporal, que ahora lo utilizan. Usted claramente lo dijo de que uno de los usos es para mantener, quizás protegerse del sol, y entre otras actividades, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿no?, ¿cuánto de lo que usted comentó de la extracción de pigmento y hasta ahora en qué espacios etnias se sigue utilizando? Bueno, ya lo comenté, quizás la pintura orgánica, ¿no?, que en la selva lo llamamos achote, digamos, ¿no? Y es un color que hemos encontrado en Guarita en las excavaciones, pero no es achote, sino que es el cinabrio, como usted lo comentó. Bueno, esa sería mi pregunta, ¿no? ¿En qué espacios territoriales? Tenemos referencia etnográfica, ¿no?, que dan cuenta, por ejemplo, en las poblaciones patagónicas, donde se ve, ¿no?, en ciertas festividades que se pintaban el cuerpo con distintos colores, rojos, negros, blancos, también con distintos motivos. ¿Hay alguna información de cómo más o menos se prepara
En la zona amazónica también hay referencia, ¿no? Y se ve todavía. Ángeles Rodríguez Fuentes se encuentra en la sala Zoom y nos dice: muchas felicidades por su destacada conferencia. Una pregunta: ¿los colores tenían que ver con los rumbos del cosmos como en Mesoamérica? Gracias, saludos desde la Ciudad de México. Buena pregunta. Yo creo que en México tienen la gran ventaja de que tienen muchísima más investigación sobre estos temas, sobre textos, sobre análisis, pero también estudios contextuales que dan cuenta que efectivamente además desde las fuentes como Eduardo se pregunta que los generales han habido flores. Uno de ellos es estable. Esos elementos contemporáneos, por lo general, son muy estables frente a condiciones de cambio de humedad, luz, oposición, pero no tiene que constante fenómeno, son muy más sensibles y tiene que por la razón portuguesa y ahí la verdad es que está sonando un poco, pero es algo que ya la literatura ya es pero es como más cultural. Ellos son tan mira. La ropa las con habla de cosas de Primero, saber las técnicas analíticas que empleaste para esta investigación sobre los colores. ¿Cuáles eran las proporciones o las cantidades de las muestras para los análisis? ¿Y cuáles eran las técnicas de extracción de las muestras? Porque veo que tienes diferentes materiales. En general,
trato de no sacar muestras. Así que a nivel in situ lo que hemos utilizado ha sido fluorescencia de rayos X, cámara hiperespectral. Eso hemos utilizado Raman también, portátil, pero dependiendo del tipo de soporte no funciona tan bien. Y después